Mis manos temblaban mientras sostenía el libro artesanal que había tardado 3 meses en crear. Era nuestro 10º aniversario, y cada página contenía fotos, cartas de amor y recuerdos de una década juntos. Pero cuando se lo entregué a Ricardo, mi esposo, su cara se transformó en una mueca de desprecio. ¿En serio? Esto es todo lo que tienes para mí, dijo, hojeando las páginas sin mirarlas realmente. Realmente eres inútil, Esperanza. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, pero lo peor estaba por venir. Arrojó el libro sobre la mesa con tanta fuerza que algunas páginas se doblaron. Me voy a vivir con Natalia. Tiene 20 años y sabe cómo valorar a un hombre exitoso como yo. No como tú, que solo sabes hacer manualidades patéticas. El mundo se detuvo. 10 años de matrimonio, 10 años de apoyarlo mientras construía su empresa de consultoría, 10 años de sacrificar mis propios sueños para ser la esposa perfecta. Y ahora me estaba dejando por una chica de 20 años. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de colapsar como él esperaba, sonreí. Me levanté calmadamente, tomé el libro de la mesa y lo abracé contra mi pecho. Gracias, Ricardo, le dije con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. Acabas de hacerme el favor más grande de mi vida. Su cara cambió. Por primera vez en años, vi confusión en sus ojos. No era la reacción que esperaba. ¿De qué hablas?, preguntó, con esa arrogancia típica suya pero con un dejo de incertidumbre. Nada importante, respondí, guardando cuidadosamente el libro en mi bolso. Solo que dentro de este libro que consideras tan inútil, había escondido algo que hubiera cambiado tu vida para siempre. Pero ya es muy tarde. Ricardo se acercó un paso, su curiosidad venciendo su arrogancia. ¿Qué? ¿Qué habías escondido? Pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Disfruta tu nueva vida, Ricardo. Espero que valga la pena todo lo que vas a perder. Lo que él no sabía era que yo no era solo la esposa sumisa que creía conocer. Durante todos estos años, mientras él me menospreciaba, yo había estado construyendo algo en secreto. Algo que él nunca imaginó que yo fuera capaz de hacer. Verán, Ricardo siempre pensó que era el único inteligente en nuestra relación. Nunca se molestó en preguntarme sobre mis actividades diarias, sobre las reuniones a las que asistía los martes y jueves, sobre los cursos que tomaba en línea mientras él trabajaba. Mientras él construía su pequeña empresa de consultoría, yo había estado aprendiendo sobre inversiones, sobre mercados financieros, sobre oportunidades que él ni siquiera sabía que existían. Y durante los últimos 5 años, había estado invirtiendo silenciosamente el dinero que él creía que gastaba en cosas del hogar. Esa noche, sola en nuestro apartamento que pronto sería solo mío, abrí el libro artesanal y saqué lo que había escondido entre las páginas, una pequeña tarjeta de memoria USB. Dentro de esa tarjeta estaba la prueba de todo lo que había logrado. Pero también contenía algo más, algo que Ricardo nunca podría haber imaginado. Conecté la USB a mi laptop y sonreí al ver los archivos. Durante 5 años, mientras Ricardo me trataba como su sirvienta personal, yo había estado construyendo un imperio financiero en secreto. ¿Recuerdan esas reuniones de amigas los martes y jueves? En realidad eran sesiones con mi mentor de inversiones, Alejandro Ruiz, un experto en mercados internacionales que me había enseñado todo sobre criptomonedas, acciones y inversiones inmobiliarias. ¿Y ese dinero que Ricardo creía que gastaba en comida y productos del hogar? La mitad lo había estado invirtiendo estratégicamente. Cada vez que él me daba dinero con esa actitud condescendiente, diciéndome administra bien la casa, no gastes en tonterías, yo tomaba una porción y la convertía en mi libertad financiera. Los números en mi pantalla eran hermosos, $340,000 en inversiones diversificadas. Propiedades, acciones de empresas tecnológicas que habían crecido exponencialmente, y sí, también criptomonedas que compré cuando nadie más creía en ellas. Pero aquí viene la parte que más me emociona contar. ¿Recuerdan que Ricardo siempre se jactaba de ser un genio de los negocios? Pues resulta que durante los últimos 2 años, su empresa había estado teniendo problemas financieros serios. Problemas que él me ocultaba mientras fingía ser exitoso. ¿Cómo lo supe? Porque Alejandro, mi mentor, también era contador público. Y cuando le mencioné el nombre de la empresa de Ricardo, me dio una información que me heló la sangre y me llenó de satisfacción al mismo tiempo. La empresa de consultoría de Ricardo debía más de $200,000 en impuestos atrasados. Había estado evadiendo pagos durante meses,
viviendo una mentira, manteniendo su fachada de éxito mientras su mundo se desmoronaba. Pero lo más impresionante de todo era lo que contenía esa USB además de mis estados financieros. Durante meses, había estado documentando cada insulto, cada humillación, cada momento en que Ricardo me había tratado como si fuera inferior. No por venganza, sino porque sabía que algún día me serviría. Videos de él gritándome frente a sus amigos, grabaciones de audio de sus burlas sobre mi falta de inteligencia, capturas de pantalla de sus mensajes despectivos cuando le contaba mis logros. 3 días después de que se fuera con Natalia, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el abogado de Ricardo, y su voz sonaba desesperada. Señor Esperanza, necesitamos hablar urgentemente. La situación financiera de Ricardo es complicada. Y según las leyes de bienes matrimoniales, usted podría ser responsable de las deudas. Ahí fue cuando supe que había llegado mi momento. El momento de mostrarle a Ricardo quién realmente era la inteligente en nuestra relación. Por supuesto, le respondí al abogado con la voz más dulce que pude. Estaré encantada de reunirme con ustedes. Pero primero, creo que Ricardo debería saber algo importante sobre su situación legal y financiera actual. Lo que no sabían era que yo tenía unas bajo la manga que cambiaría completamente el juego. La reunión estaba programada para el jueves en la oficina del abogado. Ricardo llegó con Natalia colgada de su brazo, obviamente para intimidarme y mostrar su nueva vida exitosa. Su sonrisa arrogante se desvaneció cuando me vio entrar al despacho con mi propio abogado y una carpeta llena de documentos. ¿Qué es esto, Esperanza?, preguntó con esa voz despectiva que tanto conocía. ¿Ahora resulta que puedes permitirte un abogado? Mi abogada, Carmen Mendoza, una de las mejores especialistas en derecho familiar de la ciudad, sonrió profesionalmente. Señor Ricardo, mi cliente está aquí para discutir la división de bienes matrimoniales y para presentar información relevante sobre su situación financiera. El abogado de Ricardo comenzó a hablar sobre las deudas, explicando cómo bajo la ley de bienes mancomunados, yo podría ser responsable de los $200,000 que debía su empresa. Mientras hablaba, vi cómo Ricardo se relajaba, pensando que finalmente me tenía atrapada. Bueno, Esperanza, dijo Ricardo con esa sonrisa cruel, parece que tu librito de recuerdos no te va a sacar de este problema. Vas a tener que vender todo lo que tienes para pagar mis deudas. Natalia se rió. Era obvio que él le había contado sobre el libro y se burlaban de mí juntos. Fue entonces cuando saqué mi primera sorpresa. Antes de continuar, dije calmadamente, creo que todos deberían saber que durante nuestro matrimonio, yo también construí mi propio patrimonio. Carmen, ¿podrías mostrarles los documentos? Carmen abrió la carpeta y puso sobre la mesa los estados de cuenta de mis inversiones. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos cuando vio las cifras. $340,000, anunció Carmen. Todo legalmente invertido y documentado durante el periodo matrimonial. Eso es imposible, gritó Ricardo. Ella no sabe nada de dinero. ¿Qué es una ama de casa? Ah, pero aquí viene la parte interesante, continuó Carmen. Según la ley, como estos bienes fueron adquiridos durante el matrimonio, el 50% le corresponde a usted, señor Ricardo. Pero también significa que el 50% de sus deudas le corresponden a mi clienta. Vi cómo Ricardo hacía cálculos mentalmente. $170,000 para él, menos $100,000 de su parte de las deudas. Aún salía ganando. Su sonrisa comenzó a regresar. Pero yo no había terminado. Sin embargo, dije, sacando otro documento, hay algo más que deben saber. Durante los últimos 5 años, yo fui quien realmente manejó las finanzas del hogar. Y tengo todos los recibos que lo comprueban. Puse sobre la mesa las facturas de servicios públicos, hipoteca, seguros, comida, todo pagado con mis inversiones en los últimos 2 años, no con el dinero de Ricardo. ¿Qué significa esto?, preguntó su abogado, claramente confundido. Carmen sonrió. Significa que mi clienta puede demostrar que ella fue quien mantuvo el hogar mientras la empresa del señor Ricardo fracasaba. Bajo la ley, esto cambia completamente la división de responsabilidades. Pero mi verdadero as bajo la manga aún no lo había mostrado. Y finalmente, dije, sacando un último documento que hizo que Ricardo perdiera el color de la cara, tengo esto. Era un contrato de separación de bienes que había preparado hace 3 años, cuando me di cuenta de los problemas financieros de Ricardo. Un documento que él había firmado sin leer, pensando que era solo papeleo doméstico rutinario.
¿Qué es eso?, tartamudeó. Es un documento legal que tú firmaste hace 3 años, separando nuestros bienes financieros. Básicamente, Ricardo, tus deudas son solo tuyas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ricardo miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. Pero hay más, continué, sintiendo como el poder cambiaba completamente de lado. Verás, Ricardo, durante todos estos años de humillaciones y desprecios, yo documenté todo. Y ahora voy a mostrarte lo que realmente pienso hacer con esa información. Saqué mi teléfono y reproduje uno de los videos que había grabado secretamente. La voz de Ricardo llenó la habitación. Esperanza es completamente inútil. No entiende nada de negocios, no sabe nada de dinero. Gracias a Dios que yo manejo todo, porque ella arruinaría cualquier cosa que toque. Era de una cena con sus socios hace 6 meses. Su cara se puso roja de vergüenza mientras Natalia lo miraba con ojos confundidos. Tengo horas de este tipo de material, dije tranquilamente. Pero no lo voy a usar para lastimarte, Ricardo. Porque verás, durante estos años también aprendí algo importante sobre el perdón y sobre construir en lugar de destruir. Guardé el teléfono y miré directamente a sus ojos. Sin embargo, si voy a hacer algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Carmen puso otro documento sobre la mesa. Mi clienta ha decidido hacer una oferta muy generosa. Ricardo y su abogado leyeron el documento con expresiones cada vez más sorprendidas. Te voy a prestar el dinero para salvar tu empresa, anuncié. $200,000 para cubrir tus deudas fiscales, pero con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó Ricardo, su arrogancia completamente desvanecida. Primero, vas a disculparte públicamente conmigo. Vas a admitir que me subestimaste y que fui más inteligente de lo que jamás imaginaste. Segundo, me vas a dar el 40% de participación en tu empresa como garantía del préstamo. Y tercero, hice una pausa dramática, vas a contratarme como directora financiera de tu empresa. El silencio era total. Ricardo me miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio, murmuró. Muy en serio. Verás, Ricardo, durante estos años no solo aprendí a invertir dinero. También aprendí a dirigir empresas. Mi mentor Alejandro me ofreció la oportunidad de manejar varios negocios, y he tenido un éxito extraordinario. Saqué otro documento, el informe de rendimiento de las 3 pequeñas empresas que había estado consultando en secreto durante el último año. Los números eran impresionantes. Puedo salvar tu empresa y hacerla prosperar más de lo que jamás soñaste. Pero va a ser bajo mis términos, no los tuyos. Ricardo miró a Natalia, quien claramente no había esperado esta situación. Podía ver en sus ojos que estaba reevaluando a su exitoso hombre maduro. ¿Y si me niego?, preguntó Ricardo débilmente. Carmen respondió por mí, entonces su empresa se declara en bancarrota, usted pierde todo, y además enfrenta posibles cargos criminales por evasión fiscal. Mi clienta, por otro lado, mantiene sus $340,000 y queda completamente libre. La transformación de Ricardo fue completa. El hombre arrogante que me había humillado una semana antes ahora estaba completamente derrotado. Acepto, susurró. 6 meses después, cuando Ricardo vino a mi nueva oficina como CEO de la empresa que antes era suya, traía el libro artesanal en sus manos. Esperanza, dijo, con una humildad que nunca le había conocido, nunca entendí lo que habías puesto dentro de este libro. No hablo solo de la USB. Hablo del amor, del esfuerzo, de la inteligencia que siempre tuviste y que yo fui demasiado ciego para ver. Tomé el libro suavemente. ¿Sabes qué es lo más irónico, Ricardo? Todo este tiempo pensaste que lo que había escondido en el libro era algo material. Pero lo que realmente había escondido ahí dentro era mi verdadero yo. Mi fuerza, mi inteligencia, mi capacidad de planear y ejecutar. Cosas que siempre estuvieron ahí, esperando el momento correcto para salir a la luz. La empresa ahora vale más de $1 millón. Ricardo trabaja honestamente como mi empleado y ha aprendido a respetar no solo a mí, sino a todas las personas a su alrededor. Natalia, por cierto, lo dejó en cuanto se dio cuenta de que ya no era el hombre exitoso que creía. Y yo aprendí la lección más valiosa de todas: nunca subestimes a alguien que ha sido subestimado toda su vida. Porque cuando finalmente decidimos mostrar nuestro verdadero poder, el mundo entero cambia. Ese libro artesanal ahora está enmarcado en mi oficina.
no por los recuerdos del pasado, sino como recordatorio de que a veces, los regalos más poderosos son aquellos que el mundo no está listo para recibir. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, compartimos una nueva cada día que podría sorprenderte.
Me llamo Valeria, tengo 24 años, y nunca pensé que mi pasión por los autos y la mecánica destruiría mi relación familiar. Pero aquí estoy, enfrentando el desprecio de mis padres por elegir ser quien realmente soy. Desde pequeña, mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo me fascinaba viendo a mi abuelo Roberto trabajar en su taller mecánico. Él era diferente a mis padres, un hombre sencillo que había construido su fortuna desde cero, reparando autos con sus propias manos. La nobleza está en el trabajo honesto, mi pequeña, me decía mientras me enseñaba a distinguir las diferentes herramientas. No en aparentar lo que no eres. Mis padres, en cambio, se avergonzaban del origen humilde de la familia. Después de que el taller de mi abuelo se convirtiera en una de las cadenas de servicios automotrices más grandes del país, se mudaron a un barrio exclusivo y se rodearon de gente de sociedad. Tu abuelo ya trabajó suficiente con las manos, decía mi madre cada vez que me veía en el taller. Tú necesitas ser una dama de sociedad. Durante años, intenté complacerlos. Me inscribí en la universidad para estudiar administración de empresas, asistí a sus eventos sociales, e incluso salí con los hijos de sus amigos importantes. Pero mi corazón siempre estaba en el taller. Mi abuelo lo sabía. Me veía estudiar los manuales de mecánica a escondidas y practicar en su taller privado cuando mis padres no estaban. Tienes el don, me decía. No dejes que nadie te diga lo contrario. Todo explotó hace 3 días, durante la cena mensual familiar. Mi madre había invitado a los Henderson, una familia prestigiosa cuyo hijo James llevaba meses intentando conquistarme. James acaba de ser nombrado vicepresidente en el banco, presumía mi madre. Sería un excelente partido para ti, Valeria. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir viviendo una mentira. Mamá, papá, necesito decirles algo, respiré profundo. He estado trabajando en el taller central del abuelo durante los últimos 6 meses. No solo como administrativa, sino como mecánica principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los Henderson intercambiaron miradas incómodas mientras mi madre dejaba caer su tenedor. ¿Qué tú qué? La voz de mi padre temblaba de rabia. Soy mecánica, repetí con más firmeza. Y no solo eso, he desarrollado un nuevo sistema de diagnóstico que está revolucionando la forma en que trabajamos. El abuelo me ha puesto a cargo del departamento de innovación. No, mi madre se levantó de golpe, su rostro rojo de vergüenza. No queremos una hija mecánica. Arruinas nuestra reputación. Los Henderson comenzaron a levantarse discretamente de la mesa, pero mi padre ni siquiera lo notó. Vete, gritó, golpeando la mesa. Ya no eres parte de esta familia. No crié una hija para que termine con las manos sucias de grasa. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero me mantuve firme. Este soy yo, papá. No voy a cambiar para mantener tus apariencias. Apariencias. Mi madre soltó una risa histérica. Trabajas como una obrera. ¿Qué dirán nuestros amigos? Fue entonces cuando mi abuelo, que había estado inusualmente silencioso, se levantó lentamente de su silla. Interesante, dijo con una voz tranquila que silenció a todos. ¿Recuerdan mi testamento? Mis padres se congelaron. Mi abuelo sacó un sobre de su chaqueta. Ya que estamos hablando de reputación y familia, quizás sea buen momento para discutir cómo la fortuna familiar realmente se construyó, y quién merece heredarla. El comedor quedó en completo silencio mientras mi abuelo abría lentamente el sobre. Los Henderson, que habían estado a punto de irse, se congelaron en sus asientos, conscientes de que estaban presenciando algo importante. Papá, mi madre intentó suavizar su tono, no creo que este sea el momento. Oh, pero lo es, Teresa, la interrumpió mi abuelo. Si vamos a hablar de reputación y vergüenza, hablemos de todo. Sacó varios documentos del sobre y los extendió sobre la mesa. ¿Saben por qué el taller creció tanto en los últimos 20 años? Preguntó, mirando directamente a mis padres. No fue por sus conexiones sociales ni por sus fiestas de alta sociedad. Fue por esto. Señaló una serie de patentes y diseños técnicos. Cada una de estas innovaciones salvó y expandió el negocio. ¿Y saben quién las desarrolló? Los obreros, que tanto desprecian. Los mecánicos que ustedes consideran indignos de su hija. Mi padre intentó intervenir. Roberto, no puedes comparar.
No puedo comparar qué, Eduardo, mi abuelo lo cortó. No puedo comparar el trabajo honesto con tus intentos de aparentar ser algo que no eres. ¿Sabes cuánto dinero has gastado este año en tus conexiones sociales? Sacó otro documento, un informe financiero detallado. 2 millones, continuó. 2 millones en fiestas, membresías de clubes y inversiones, en negocios fantasma de tus amigos de alta sociedad. Mientras tanto, Valeria ha generado 5 millones en ahorros para la empresa con su nuevo sistema de diagnóstico. Mi madre palideció. 5 millones. Sí, sonrió mi abuelo. Tu hija, la mecánica que te avergüenza, no solo trabaja con sus manos. Es un genio de la innovación técnica. Las principales marcas de automóviles ya están interesadas en licenciar su tecnología. James Henderson, que había estado escuchando todo, me miró con nuevo interés. ¿Tú desarrollaste el sistema de diagnóstico predictivo VTech? ¿El que está revolucionando la industria? Asentí tímidamente. Es solo una aplicación práctica de... Es brillante, interrumpió James. En el banco hemos estado siguiendo esa tecnología. Podría cambiar todo el sector automotriz. Mi madre parecía confundida, mirando entre James y yo. Pero dijiste que trabajabas como mecánica. Es ambas cosas, explicó mi abuelo con orgullo. Valeria entiende que para innovar en mecánica, necesitas conocer el trabajo desde adentro. No puedes desarrollar soluciones sentada en una oficina de lujo. Se volvió hacia mis padres con una mirada seria. Y ahora, sobre mi testamento. Sacó un último documento, más grueso que los anteriores. Mi padre intentó alcanzarlo, pero mi abuelo lo apartó. La semana pasada hice algunos cambios importantes. En vista de cómo manejan el dinero y, más importante aún, cómo tratan a su propia hija. De repente, un ruido estridente interrumpió la conversación. Los Henderson finalmente habían logrado escabullirse, pero en su prisa, James había tirado una copa de vino sobre los documentos del testamento. Los papeles, grité, pero mi abuelo permaneció extrañamente tranquilo. No importa, dijo con una sonrisa misteriosa. Estos no son los originales. Los verdaderos documentos están seguros con mi abogado, junto con algunas grabaciones muy interesantes de esta noche. El rostro de mis padres se transformó por completo al escuchar la palabra grabaciones. Mi madre se dejó caer en su silla, mientras mi padre comenzaba a sudar visiblemente. Grabaciones, susurró mi madre. Papá, no harías eso. Mi abuelo sacó su teléfono. ¿No lo haría? Presiona, play, Martín. De una esquina del comedor, el asistente personal de mi abuelo, a quien nadie había notado hasta ese momento, sacó una pequeña grabadora. Las voces de mis padres resonaron claramente. No queremos una hija mecánica. Arruinas nuestra reputación. Tengo años de grabaciones similares, continuó mi abuelo. Cada comentario despectivo sobre los trabajadores, cada plan para usar el dinero de la empresa en sus juegos sociales, cada momento en que menospreciaron el trabajo honesto que construyó esta fortuna. Se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Valeria, ¿sabías que las acciones de la empresa están divididas en dos tipos? Negué con la cabeza, confundida por el cambio de tema. Las acciones clase A tienen poder de voto y control operativo. Las clase B son solo participación en ganancias, explicó. Tus padres tienen acciones clase B. Creen que son dueños de la empresa, pero solo reciben dividendos. Mi padre se levantó de golpe. Eso es imposible. Soy el vicepresidente. Eres un empleado con un título elegante, corrigió mi abuelo. Un título que acabo de revocar. Sacó su teléfono y mostró un correo electrónico. Esta es mi renuncia como CEO, efectiva inmediatamente. Y deslizó un documento hacia mí. Es tu nombramiento como nueva CEO de Talleres Roberto. Mis manos temblaban mientras leía el documento. Era real. Todas las acciones clase A estaban siendo transferidas a mi nombre. Pero... Mi madre balbuceaba. ¿Qué pasará con nosotros? Oh, mantendrán sus acciones clase B, respondió mi abuelo. Pero con una condición, deberán trabajar en los talleres. Como mecánicos. ¿Qué? Gritaron al unísono. Si quieren seguir recibiendo dividendos,
Necesitan entender cómo se gana realmente el dinero, explicó mi abuelo. 3 años como mecánicos, o pueden vender sus acciones a valor nominal. Mi padre se derrumbó en su silla. Esto es una pesadilla. No, Eduardo, dijo mi abuelo. La pesadilla era ver cómo trataban a mi nieta por seguir sus sueños. Cómo despreciaban el trabajo que construyó todo lo que tienen. Se volvió hacia mí nuevamente. Valeria, tu nuevo sistema de diagnóstico es solo el comienzo. Tienes la inteligencia para innovar y las manos para entender el trabajo real. Eres exactamente lo que esta empresa necesita. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios. Mis padres, enfrentados a la realidad de perder sus lujosos ingresos, eligieron a regañadientes comenzar su entrenamiento como mecánicos. Ver a mi madre en overol, aprendiendo a cambiar el aceite de un auto, fue una imagen surreal. Mi padre, sorprendentemente, descubrió que tenía cierta aptitud para la mecánica una vez que dejó de preocuparse por ensuciarse las manos. La empresa floreció bajo mi dirección. Mi combinación de conocimiento técnico e innovación atrajo contratos importantes. Incluso James Henderson, quien resultó ser mucho más que un niño rico, se convirtió en un valioso aliado comercial. «Sabes», me dijo un día mientras cerrábamos un acuerdo de financiamiento, «siempre pensé que eras interesante, pero ahora que puedes ser tú misma, eres extraordinaria». Mi abuelo decidió dedicarse a enseñar en la escuela técnica que establecimos para formar nuevos mecánicos. La verdadera herencia, dice a menudo, no es el dinero, sino el conocimiento y la dignidad del trabajo. Mis padres, bueno, están cambiando lentamente. El otro día, encontré a mi madre explicando orgullosamente a sus antiguas amigas de sociedad cómo había reparado ella misma su auto de lujo. ¿Saben?, la escuché decir, hay algo especial en crear algo con tus propias manos. Mi padre, aunque aún lucha con su nuevo estilo de vida, admitió recientemente que nunca había dormido mejor que ahora, después de un día de trabajo físico honesto. En cuanto a mí, cada mañana me pongo mi overol con orgullo antes de las reuniones de directorio. Algunos clientes se sorprenden al ver al aseo con las manos manchadas de grasa, pero eso solo hace que me respeten más. Como dice mi abuelo, la verdadera nobleza no está en aparentar, sino en crear. No en heredar, sino en construir. Y yo estoy construyendo algo mucho más grande que una empresa. Estoy construyendo un legado de trabajo honesto, innovación y dignidad. Porque al final, no importa lo que otros piensen de tu trabajo. Lo que importa es el orgullo que sientes al hacer lo que amas, y el impacto que puedes tener en el mundo al ser auténticamente tú misma.